El diálogo interreligioso busca la interacción positiva, cooperativa y constructiva entre otras personas o entre todas las personas o entre personas de diferentes tradiciones, creencias religiosas o espirituales. Nuestro siguiente invitado es sacerdote jesuita y al mismo tiempo un experto en Islam que trabaja en el campo del diálogo interreligioso. ¿Es cierto que desde Occidente tenemos una visión tergiversada del Islam? ¿La islamofobia, por ejemplo, favorece el terrorismo? ¿Qué piensan los musulmanes de los cristianos? ¿Hace falta más diálogo interreligioso para conocer y comprender mejor el Islam? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Jaume Flaquer, sacerdote católico, jesuita, teólogo, filósofo, doctor en estudios islámicos y profesor de la Facultad de Teología de Cataluña. Padre Flaquer, Jaume Flaquer, muy buenas noches. Muy buenas noches. Nuestro invitado trabaja en el campo del diálogo interreligioso y es experto en el Islam, como decíamos, y en este sentido hoy por hoy la práctica religiosa musulmana, por ejemplo, en Cataluña es mayor a veces que la católica, y es que solo hay un 10% de católicos que acuden regularmente a misa. ¿Nos estamos descristianizando, padre? Bueno, es un proceso común a las sociedades europeas, occidentales también en general, pero a ritmos diferentes, ¿no? La secularización de las sociedades. Es un proceso especialmente importante en España, no tanto en otros países. En Francia, en estos últimos 10 años, prácticamente la práctica religiosa católica no ha disminuido. En Francia se cuentan aproximadamente unos 5 millones de musulmanes y en España se habla, las estadísticas son difíciles de poder comprobar, pero organizaciones islámicas vienen a hablar en torno a 2 millones, que viene a ser un 5% de la población. ¿Y por qué está ocurriendo eso, padre? Bueno, yo creo que en España todavía no está asumido el dolor que produjo la simbiosis entre el catolicismo y el poder político durante el franquismo. Hay todavía reacción en contra, todavía el catolicismo se ve como algo del pasado, como algo que está anclado en formas antiguas y especialmente se ve todavía como una religión que busca demasiado el poder político. La sociedad española está todavía reaccionando contra eso y sin embargo pues el catolicismo en sí, el cristianismo en sí es una religión más bien que su naturaleza es estar siempre en una cierta oposición como lo estuvo Jesús y eso le llevó a la muerte, ¿no? Mi reino no es de este mundo, por tanto todo reino de este mundo que pretenda identificarse con el reino de Cristo es una idolatría político-religiosa. Nos quedamos anclados en el pasado y cuando hablamos de fe no la acabo de entender yo. Cada país tiene su evolución histórica y su replanteamiento de su propia identidad según sus propias formas y desgraciadamente pues en España también con las luchas políticas de un partido más de derechas, más de izquierdas, todavía ese imaginario franquista desgraciadamente todavía está ahí, hay heridas que no se han curado. ¿Consideras que el Papa Francisco está cubriendo las expectativas desde su nombramiento en el 2013? Yo diría que sí, lógicamente pues como no llueve a gusto de todos, pues tampoco no hay ningún Papa que sea a gusto de todo el mundo, claro. Pero yo creo que hay una gran parte de la población católica que se siente profundamente esperanzada con el mensaje de este Papa. Ya que hablamos comparación con Francia yo creo que vivió su, de alguna manera, crisis religiosa, político-religiosa en el 1905, cuando se dictó pues una ley de separación absoluta de lo religioso y de lo político, que incluso prohibió la financiación pública de la religión, con ese laicismo francamente anticlerical e incluso antirreligioso en general, pero la Iglesia Católica en Francia ha ido adaptándose no al laicismo, pero sí a una manera de ver la laicidad en sentido positivo y por tanto la Iglesia francesa se siente relativamente cómodo con el sistema francés, relativamente estable también políticamente respecto a lo religioso y eso hace que el católico no tenga, o la sociedad no tenga que sentirse y definirse como anticatólico. Un domingo cualquiera uno va a misa en Francia y ve la iglesia entonces más llena que en España. Bueno, no es que practiquen más en Francia que en España, ¿eh? O sea, la práctica religiosa en Francia es católica es menor que la española, ¿eh? Eso sí, lo que pasa es que el cambio social, o sea, la crisis se dio mucho antes y eso hace que haya más paridad de edades, ¿eh? En España todavía hay un proceso de secularización fuerte y por eso vemos que la gran proporción de personas que acuden a la Eucaristía son gente mayor. Recientemente salió la noticia que un grupo minoritario de curas ultraconservadores, apenas 250 de los 400.000 sacerdotes católicos del mundo, entre los que hay 11 españoles, han acusado al Papa Francisco de provocar un caos doctrinal con las medidas propuestas para propiciar una iglesia más abierta. Dicho grupo pide a los obispos de todo el mundo que hagan frente a la deriva teológica que, en su opinión, se está viviendo en el actual pontificado y que incluye la apertura
los gays y a los divorciados que se vuelven a casar, o el debate sobre el papel de los laicos, el sacerdocio femenino o los curas casados. ¿Alguna opinión al respecto, padre? En cualquier grupo humano hay minorías pues que expresan su disconformidad con las directrices que determinan pues los de arriba, en este caso pues el Vaticano actual, el Papa con la Curia Romana. Bueno, es lógico, digamos, que haya disensiones. Lo que pasa es que aquí lo que se está tratando es en realidad de dos maneras de ver a Jesús. La evangélica, y es la que está siguiendo el Papa Francisco, es aquel Jesús que se acerca a aquellos que son marginados sociales y marginados religiosos incluso. O sea, Jesús es extremadamente misericordioso con la gente que son pecadores y reconocen que no llegan al ideal, y es extremadamente crítico con aquellos que se piensan que están en el ideal religioso y desprecian a aquellos que no llegan. Bien, y por eso pues Jesús se acerca a la prostituta, se acerca pues a los enfermos que son considerados como impuros, aquellos que son rechazados por el estamento político, económico y religioso de su tiempo, que crean marginados sociales y marginados religiosos. Bien, pues el Papa Francisco lo que está haciendo es analizar cuáles son aquellos marginados a los cuales se acercó Jesús, y son marginados políticos, económicos y marginados religiosos, pues cuáles serían hoy en día. Marginados económicos o los pobres, y de ahí el Papa Francisco está denunciando un neocapitalismo liberal que va produciendo víctimas. Aquellos marginados religiosos hoy en día pues serían todos aquellos que desgraciadamente también la Iglesia los ha ido marginando de su seno, que pueden ser pues gente homosexual o gente que han fracasado en su vida de pareja, en su matrimonio, sin culpa por parte de ellos, o por lo que sea, que han acabado fracasando aunque ellos tenían buena voluntad y gran sueño para su pareja, digamos, ¿no? Bien, hay el peligro de que queden también marginados de la Iglesia, y bien, pues a eso se acerca también el Papa Francisco. Hablemos de este Islam y de su crisis también, porque por otro lado, y como experto en el Islam, ¿en qué tipo de crisis está inmerso actualmente también el mundo islámico? ¿Le está pasando un poco lo mismo que le pasa al mundo católico? Bueno, las crisis que está sufriendo el Islam actualmente son diferentes. Hay que decir que el mundo católico también está creciendo en el mundo. En los próximos 30-40 años, el mundo católico crecerá aproximadamente un 50%. El Islam crecerá, en el mismo periodo crecerá el doble en el mundo. También porque los lugares donde está presente la población crece con más rapidez. Por tanto, desde cierto punto de vista, el Islam no parece que esté en crisis, porque aumenta en proporción. ¿Pasa lo mismo que en el catolicismo? ¿Existen diferentes formas de entender a Dios? Claro, sin duda. Y es desde ahí donde está viviendo su crisis, no en cuanto a número, pero sí en cuanto a las disputas, maneras de entender el Islam entre sus diversos grupos. El hecho de que haya grupos terroristas, además que están en la práctica totalidad de los países de mayoría islámica, que haya grupos terroristas que se autodenominan islámicos, y que ponen bombas o crean atentados diciendo Allahu Akbar, Dios es el más grande, pues sin duda esto es una vergüenza para el mismo Islam, y supone unos debates extremadamente duros entre diversas corrientes para defender o para denunciar este tipo de actividades. No entiendo, si hay 6 o 7 posturas diferentes y el yihadismo sería una de ellas, ¿por qué el resto no intenta solapar a este último? Y hay tremendos esfuerzos dentro de la comunidad islámica. Lo que pasa es que no nos llegan aquí a Occidente y no aparecen en los medios de comunicación. Bueno, de vez en cuando sí que aparece pues el ejemplo de algún musulmán tolerante que es abierto y tal, pero se intenta presentar casi como una excepción, ¿no? Pero lo que sí que no nos llegan son los debates internos, porque no lo comprendería la población que no conoce el Islam teológicamente, pero no nos llegan las declaraciones de grandes dirigentes islámicos que están haciendo en los países árabes contra el terrorismo, y esfuerzos para una reinterpretación del Corán y para denunciar la manera como interpretan el Corán estos bárbaros. Desde la distancia, la persona católica, budista, es igual, de otras corrientes que no es la islamista, ve al Islam como un peligro, ¿no? Claro, no se ve que esta mayoría de islamistas que son buena gente están diciendo a los que no son tan buena gente, ¿no? Oye, Mohammed no creo que quisiera lo que estáis diciendo vosotros. Tenéis una interpretación del Corán muy dispersa, ¿no? Claro. Bien, esta denuncia la hacen. Lo
que pasa es que no nos llega yo sí que lo voy siguiendo estas declaraciones, ¿no? Pero no suelen llegar aquí. Y por eso pues van creando los prejuicios hacia la comunidad islámica. Eso no quita, digamos, que el Islam tenga también el Islam moderado, porque yo el terrorismo lo considero absolutamente ya fuera de los límites del Islam. Está fuera de lo que es una manera sensata de leer la tradición islámica, ¿no? Pero incluso dentro de la comunidad islámica no terrorista, eso no quita que no tengan debates internos respecto a cómo se tiene que adaptar la comunidad islámica a la modernidad. En sociedades que son absolutamente diferentes a la sociedad del siglo VII en la cual vivió Muhammad, VII y después VIII, IX, donde se construyó la ley islámica, una ley que tiene una pretensión de regular no solamente elementos privados de la vida, los elementos de la fe, lo que tiene que creer la persona, elementos de la moralidad, sino también tiene una pretensión, al menos la ley islámica, tal como se formulaba en el siglo VIII y IX, tiene también una pretensión de regular elementos del derecho matrimonial y por tanto público, del derecho civil, del derecho penal incluso, ¿no? Por tanto, si hay elementos del derecho penal o del derecho civil en la ley islámica antigua, el Islam actual está debatiendo entre él qué elementos de aquella ley islámica son válidos para hoy en día o qué elementos hay que reinterpretarlos. Padre, antes hablábamos de esas divisiones islamistas, ¿no? Hablamos del Islam chiita, del Wahhabi y del Sufí, del Islam moderado y también de este que ha llegado desde el punto de vista geopolítico a todos los lugares del mundo, ¿no? Hablábamos del yihadismo, ¿no? Pero ¿podemos dividir entonces el mundo musulmán entre suníes y chiitas, por ejemplo? Es una posible división que podríamos hacer, ¿eh? Evidentemente, todas las divisiones, pues a veces hay cortes. No hay que ser tan radical, ¿no? Bueno, siempre hay gente que sufre en las divisiones porque hay gente que le parten por la mitad. Pero básicamente esta división es correcta. El mundo mayoritario es el mundo sunita, islámico, y en cambio el chiismo viene a ser entre el 10 y el 15% de la población islámica mundial. O sea, los que hacen más ruido son los chiitas. No, tampoco podemos decir si el chiismo o el sunismo son más abiertos o más conservadores, tampoco. ¿El yihadismo dónde estarían estas dos corrientes? ¿Dentro de los chiitas? No. Existe yihadismo tanto en el mundo chiita como en el mundo sunita. ¿Sí? Normalmente los grupos que se autodenominan yihadis normalmente están dentro del grupo suní, pero de hecho hay violencia tanto en un grupo como en otro. Hay fundamentalismo tanto en un grupo como otro. La diferencia entre los dos es que el mundo suní, podríamos decir que es una religión más, podríamos decir como más laica, tiene imanes, pero los imanes, los que dirigen la oración, de alguna manera son como funcionarios religiosos que mientras realizan la función son imanes y si no la realizan pues no lo son, pero no tienen un estatuto sagrado. En cambio, el mundo chií sí que da a sus imanes y a sus dirigentes religiosos un estatuto de una cierta sacralidad, porque creen que Dios no solamente habló al profeta Muhammad, sino después continuó inspirando a los grandes dirigentes de su tradición, los grandes imanes, e incluso todavía la luz divina continúa iluminando el intelecto y el espíritu de los dirigentes islámicos chiitas actuales. Esta luz divina hace que los dirigentes chiitas se les deba pues un respeto especial como si tuviesen una cierta sacralidad. Eso hace pues al chiismo una estructura clerical, en el buen sentido de la palabra, y en cambio al sunismo una religión más laica. Por eso el imán no tiene tanta importancia. Él puede hacer de imán pues el viernes, claro, y después hacer de carnicero durante toda la semana, por ejemplo. Puede decir, bueno, ya dejo de hacer de imán y hago otra cosa, ¿no? En cambio en el chiismo tienen una cierta densidad espiritual. Entiendo, una cierta sacralidad, sí, ahí, ¿no? ¿Están ordenados también estos imanes como un sacerdote católico? Bueno, más que ordenados, es Dios mismo el que les confiere esa gracia, ¿no? Pues esa gracia, sí. Esa gracia. Padre, entre los suníes y los chiitas hay peleas. Bueno, desgraciadamente, claro que las hay. Sí. De alguna manera, entre estas dos confesiones, estamos en una situación similar a la del siglo XVII-XVIII
europeo entre protestantes y católicos. Por eso lo que hay que pensar es que estos son como dos confesiones distintas, que hace que en el interior de cada una de estas dos confesiones hay corrientes diferentes. En el sunismo hay pues corrientes fundamentalistas, pero hay corrientes más o menos moderadas y hay corrientes progresistas y corrientes tradicionalistas. En el mundo chiita también ¿Hay más sunís o chiitas? El chiismo es minoritario, 10-15% de la población musulmana mundial, y están especialmente presentes en Irán, es el país principal, sí. donde son mayoría. También son mayoría en Irak, y hay minorías importantes en el Yemen, en Siria, en Líbano, en Afganistán y Pakistán. 10-15% son chiitas y el resto son sunís, sí. Entonces tienen todas las de perder los moderados aquí. Bueno, lo que pasa es que dentro del mundo sunita pues hay también gente tradicionalista y hay gente moderada y gente abierta, y dentro del mundo chiita también. El problema del mundo chiita actual es que el chiismo iraní, no así el iraquí, pero el chiismo iraní está identificado con el poder político, y le sucede algo similar a lo que nos sucedió aquí en la época de Franco, que precisamente como es una estructura clerical que ha tomado el poder, los chiitas de Irán, cuando quieren otro poder distinto, pues lógicamente están criticando a sus dirigentes religiosos, y como los dirigentes religiosos son clericales, no tienen otra manera de entender la religión, y por lo tanto está secularizándose a marchas forzadas la sociedad iraní. O sea que de alguna manera los chiitas son los que quieren mandar políticamente el país en un momento determinado. En Irán. En otros países donde hay minorías chiitas, no. De estas dos corrientes, ¿con cuál nos tendríamos que quedar si quisiéramos ser musulmanes? Entonces sería como preguntar ¿qué hay que hacerse? Pues católico o protestante. Sí. Pues no podemos decir ni que el catolicismo sea más conservador que el protestantismo, ni tampoco al revés, porque hay corrientes en las dos. No podemos decir tampoco que el chiismo sea más conservador o más tradicionalista, fundamentalismo, que el sunismo. No, en absoluto. Hay corrientes de todo tipo en las dos. No sé hasta qué punto se puede esto cambiar, porque hay muchas guerras también entre ellos y guerras que vive también el resto de la humanidad. Por eso Benedicto XVI, que especialmente en sus esfuerzos por el diálogo interreligioso, él subrayaba el tema de la paz, trabajar por el diálogo para que haya paz en el mundo, ¿no? Pero también a la vez hay que reconocer que las disputas son humanas y no hay que necesariamente dar la culpa a las religiones. A veces las religiones empeoran el problema. Claro. Pero durante el siglo XX, las grandes guerras del siglo XX han sido guerras laicas, no han sido guerras religiosas. Las grandes matanzas de la Primera Guerra Mundial no tenían base religiosa, las de la Segunda Guerra Mundial no tenían base religiosa, las matanzas que produjo el comunismo no tenía base religiosa, no solamente el ruso, sino también, pensemos por ejemplo en Camboya. En Camboya el grupo de Pol Pot de los años 70 mató a un tercio de la población, y todo el mundo que llevaba gafas la mataban. Si sabías inglés también te mataban, porque querían crear una sociedad nueva, tabula rasa, a partir de cero, a partir de una ideología política extrema. Por tanto, es el hombre, desde su impulso de muerte, el que mata y el que es capaz de matar, inventándose justificaciones de todo tipo. Por tanto, el problema no necesariamente es religioso. El hombre es capaz de matar por cualquier cosa. Matar por matar, ¿no? Exacto. Veíamos también por internet que por el mero hecho de ser gay, por ejemplo, empalaban o han empalado a más de una pareja. Ya no son los suníes, sino son los chiitas los que pueden llegar a hacer esto, ¿no? Los musulmanes mucho más radicales, todavía está ahí presente. Todavía hay países que hacen ese tipo de atrocidades en base al mismo libro sagrado, al Corán, ¿no? Sí, desgraciadamente existe pues esta pena para homosexuales tanto en el mundo chiita como en el mundo sunita. Los dos, sí. Y la lapidación de mujeres adúlteras también en un caso y en el otro. Y por tanto los dos mundos tienen que avanzar. Ahora, eso son posturas minoritarias. Desgraciadamente existen las leyes de ciertos países. Y en ciertos países moderados, como por ejemplo Marruecos, lo tenemos aquí al lado, un país que vive el Islam de manera moderada, la homosexualidad no puede hacerse pública tampoco. A nivel privado, el país deja hacer, mientras no lo hagas público. Si se hace público, sí que te puede causar penas de cárcel. La verdad son temas en los cuales jurídicamente y religiosamente debería avanzar. Al morir Muhammad, la paz sea con él, en el año 632, se plantea la cuestión sucesoria. Los suníes se adhieren a las prácticas habituales del profeta, recogidas en la Suna, y son partidarios de que la autoridad religiosa le hereden los compañeros de Muhammad. Se designa un nuevo califa, Abu Bakr.
Si nos referimos a Lochis, por ejemplo, su origen hay que apuntar que aquel dilema sucesorio, un sector se alinea con Ali, primo y yerno del profeta, al ser hijo de su tío Abu Talib y casarse con su hija Fátima. Su nombre etimológico proviene de Chiat Ali, el partido de Ali. Los chiíes pensaban que el califa que sucediera a Muhammad tenía que ser del al-Bayt, es decir, los descendientes inmediatos del profeta. La doctrina islámica tiene 5 pilares en su fe, que forman parte de las acciones interiores de los musulmanes. Los pilares principales serían la profesión de fe, es decir, aceptar el principio básico de que solo hay un Dios y que Muhammad es el último de sus profetas. Otro pilar sería la oración, otro el zakat o azaque o compartir los recursos con los necesitados, el ayuno en el mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. La peregrinación a la Meca solamente lo hacen los hombres o también las mujeres, padre? No, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Sí. ¿Niños no? ¿O hasta una cierta edad? No, es una obligación como las demás obligaciones obligan a la gente adulta, o sea, a partir de la pubertad, una vez en la vida, si tienes salud y dinero. Lo que pasa es que actualmente en la Meca solamente caben 3 millones de personas. Bueno, claro, pero como esta peregrinación hay que hacerla en una semana determinada, si vemos que hay 1.500 millones de musulmanes, si todo el mundo tuviese salud y dinero, tendría que esperarse 500 años de media, con lo cual ya vemos que la mayor parte de musulmanes no irán nunca a la Meca en las fechas del Ramadán. Esto hace que el gobierno de Arabia Saudí esté haciendo unas obras faraónicas en la Kaaba, en la Meca, para que pueda caber aproximadamente unos 20 millones de personas a la vez. Lo que pasa es que aún así, 20-30 millones, aún así con el crecimiento de los musulmanes, ya vemos que nunca podrán ir todos en la fecha. 20 millones a la Meca es como decir, tengo que construir un país. Es una barbaridad, sí. Pero por eso también se han unido críticas al tipo de transformación urbanística que están haciendo, porque claro, eso significa una destrucción de la ciudad antigua. ¿Exactamente esa mezquita qué es? ¿Están ahí los restos de Muhammad? No, los restos de Muhammad están en Medina. Bueno, y han hecho un ave para que los peregrinos que van a la Meca después puedan ir a visitar la tumba del profeta Muhammad. En la Kaaba no hay nada. Ya era un templo antes de la venida del Islam y ya los ciudadanos de la Meca ya hacían, que pasaban por ahí en peregrinación, ya lo consideraban un sitio sagrado y hacían pues la circunvalación, lugar central del mundo, es el eje sobre el cual gira todo el mundo, todo el universo. De alguna manera, las circunvalaciones de los creyentes alrededor de la Meca están representando las circunvalaciones de todo el mundo alrededor del templo de Dios que está en el cielo. ¿Qué interpretaciones o malas interpretaciones cree usted que existen sobre la lectura del Corán? Las más principales, que dicen, bueno, es que esto no lo dice el Corán y sin embargo hay algunos que lo defiendan. Podríamos poner el ejemplo de la lapidación, por ejemplo. No aparece la lapidación en el Corán. La pena del adulterio que presenta el Corán es o bien la flagelación o bien el recluir a la adúltera durante un tiempo para que no pueda salir. Pero la lapidación en absoluto no aparece. No aparece. ¿Y eso de ir a Guerra Santa? Bueno, en el Corán tenemos la sura octava y la sura novena, sura del botín, por ejemplo, que son 2 suras reveladas para la campaña militar de Muhammad hacia el norte, hacia Siria y también hacia Jerusalén, porque Muhammad también intentó recuperar Jerusalén, probablemente movido por una comunidad de tipo milenarista, mesiánica, que pensaba probablemente que el fin de los tiempos estaría cercano y querían como recuperar Jerusalén, esa Jerusalén perdida, destruida por los romanos, ocupada por el mundo bizantino, y por eso pues el profeta Muhammad lanza unas campañas militares en Arabia para unificar Arabia, pero también hacia el norte, hacia el mundo bizantino, también contra el mundo bizantino, una campaña contra Jerusalén. El Corán es el libro sagrado del Islam, el cual para los musulmanes contiene la palabra de Dios, único revelada a Muhammad, una palabra que según dicha religión fue revelada al profeta por medio del ángel Gabriel. En este sentido, el Corán toma muchos personajes que aparecen en los libros sagrados del judaísmo y el cristianismo, y es que personajes del mundo hebreo y cristiano como Adán, Noé, Abraham, Moisés, Juan Bautista y Jesús de Nazaret aparecen mencionados como profetas islámicos, o sea que podemos encontrar en el Corán a todos estos personajes que están en nuestra Biblia, ¿no? Incluso el ángel Gabriel. ¿Hay más ángeles en el Corán, padre? Sí, por supuesto. Los 4 ángeles, que son los 4 ángeles portadores del trono de Dios, que están también en la tradición judía, tradición cristiana y han sido adoptados por la tradición islámica. ¿También hay demonios? Sí. ¿Y cómo se les llaman a los demonios? Bueno, al demonio se le llama Iblis. Iblis. Iblis también se le llama Shaitán, Satán.
Satán, Shaitan. Son los dos nombres más comunes utilizados. ¿Y pasa lo mismo que en la religión católica? ¿Hay coros, hay tronos, hay potestades entre sus ángeles o solamente quedan estos 4 ángeles y no hay nada más? No, los ángeles son múltiples porque el ángel es el espíritu, son los espíritus que nos rodean. Lo que sí que hay es un tipo de ser que son los genios, jinn, una especie de seres. Están también presentes en el Corán, que no se ven. La raíz viene de una palabra que quiere decir oculto, algo que está oculto. Bien, son unos seres que nos rodean y que pueden tener influencia sobre nosotros. No solamente influencia espiritual, sino también influencia física. De ahí pues que el cuento de Aladino pues se le puedan pedir 3 deseos. Me suena a la Cábala y sus 72 genios, padre. ¿Podría ser lo mismo o no? Bueno, claro, la Cábala nace también en diálogo con el mundo islámico, con lo cual hay elementos que se sobreponen. Lo que pasa es que cada uno utiliza pues su simbología y su numerología propia. ¿Hace falta más diálogo interreligioso para conocer y entender, comprender mejor el Islam? Bueno, sin duda. El diálogo es necesario entre todos los seres humanos para comprender cualquier tipo de realidad. Normalmente, para empezar a entender las realidades, lo que hacemos es clasificarlas, cosificarlas y encerrarlas dentro de un marco conceptual. El peligro es que cuando lo hemos encerrado en un marco conceptual no le permitimos salir de ahí, lo encerramos y no le dejamos la libertad a que nos sorprenda. Esos son los prejuicios. El prejuicio es un primer intento de entender una realidad que no conocemos, de encerrarla entre 4 paredes y de no dejar salir de ahí. Prejuicios hacia el Islam pues existen, como el Islam tiene prejuicios hacia el cristianismo, hacia el mundo occidental. El diálogo lo que permite es ir entrando constantemente entre esas 4 paredes que nos hemos hecho del otro y ver que la realidad no se ajusta a esa idea que nosotros teníamos. Y así de manera en espiral, en círculo hermenéutico que dirían los filósofos, pues vamos constantemente rompiendo esa imagen que tenemos del otro, porque el otro nos va sorprendiendo con sus respuestas, con su manera de vivir, con aquello que vamos viendo del otro. Nos va rompiendo nuestra imagen y eso es absolutamente necesario, porque la comprensión del otro no llega nunca a hacerse hasta que no decimos eres más complejo de lo que me imaginaba, no te puedo encerrar en mi esquema mental. Solamente cuando somos capaces de decir no te puedo encerrar dentro de mi esquema mental porque eres más, no solamente Dios siempre es mayor, sino también el otro como ser humano siempre nos ha de sorprender, y el día que pensemos que el otro ya no nos puede sorprender significa que tenemos un prejuicio del otro que no lo conocemos. Y antes de Mohammed, ¿quién hubo? El Islam no existía, claro. Apareció con él. Entonces, ¿qué seguían los que a partir del 632 se hicieron al Islam? Bien, lo más probable es que en el contexto originario del Islam que hizo que se transformasen y aceptasen la profecía de Mohammed, como última profecía, habría un grupo probablemente a medio camino entre el judaísmo y el cristianismo, o un judaísmo heterodoxo y cristianismos heterodoxos, que esperarían la venida del Mesías como personaje inminente y que tendrían la ley como estructuradora de su comunidad. Esto sería su herencia judía, pero a la vez esperarían la venida de Jesús, el descenso de Jesús, como un descenso... una segunda venida de Jesús. Una segunda venida, eso sería su parte cristiana. Aceptarían pues un Jesús, una primera venida, un Jesús milagroso, un Jesús que habría hecho milagros. Entonces una comunidad que cree que Jesús fue un gran profeta y que ha hecho milagros superiores a todos los profetas, y este profeta fue ascendido al cielo sin haber muerto y que su descenso es muy cercano. Esta comunidad, que es como judeocristiana... ¿No tenían un nombre propio? Bueno, en fin, es difícil darles un nombre. Algunos hablarían de ebionitas, otros de... ¿Bionitas? Ebionitas. Ebionitas. Bueno, una continuación de los ebionitas, otros les han llamado judeonazarenos. Bueno, pero ahí está toda la investigación histórica sobre ese periodo, ¿no? Sí. Pero que en la base preislámica tenemos este grupo, yo creo que no lo podemos dudar. Y este grupo reconoce en Mohammed, como mínimo inicialmente, aquel preprofeta, digamos, aquel que está anunciando probablemente la venida inminente de Jesús. Y en algún momento esta comunidad hará de Mohammed un profeta superior a Jesús mismo.
como el profeta definitivo, el profeta legislativo definitivo. En algún momento que en la investigación histórica pues nos es difícil de determinar. En un principio este preprofeta Muhammad sería como un Juan Bautista. E inicialmente los rasgos que tiene Muhammad en su predicación es como si fuese una especie de Juan Bautista anunciando la venida definitiva de Jesús. Y en un momento que no se sabe ubicar exactamente en el tiempo, los fieles de Muhammad, a partir del 632... Bueno, ahí claro, ahí estaría la investigación histórica y también la fe del mundo islámico, lógicamente. Se le da otro rango a partir de ese, entonces ya no esperan a nadie que venga, ya no esperan, sino creen que el Jesús, el que ellos esperan, es el propio Muhammad. Bueno, lo que sucede en algún momento de la historia, sea durante la vida del profeta Muhammad, o sea después, esa comunidad que está esperando el descenso de Jesús y que ve en Muhammad una especie de preprofeta que está preparando las condiciones para el descenso definitivo de Jesús, pues en algún momento dado van a retrotraer hasta el final de una final de historia que se va a alargar y que no lo van ya a considerar como inminente, y van a decir Jesús vendrá, descenderá de los cielos, pero será en un futuro que no conocemos cuándo, y Muhammad es aquel que ha venido a darnos la legislación definitiva, él siendo el profeta definitivo, la legislación definitiva hasta el descenso de Jesús, que no sabemos cuándo. Que es un Jesús también como en los católicos, es Jesús también. Sí, pero al hacer este sobrepaso de Muhammad a Jesús, Jesús al final de los tiempos vendrá como discípulo de Muhammad. Pero sí. hijo de Dios. No, evidentemente no. ¿Dios aquí no existe? Dios sí que existe, pero el Islam prohíbe conceder a Dios cualquier hijo. Esto lo dice, por ejemplo, la Sura 112, pues denuncia el hablar de Dios como Padre y como Dios teniendo hijos no hay o hijas. No hay trino entonces. No existe la Trinidad en ellos. Aquí pues lo que estoy queriendo decir es que la base preislámica es una comunidad que espera el descenso de Jesús y tienen la ley como elemento fundamental estructurador de su modo de vida, ¿vale? Inicialmente ven en Muhammad, este grupo ve en Muhammad aquel que está preparando el descenso de Jesús y entonces le siguen. En algún momento dado habrá un cambio, sea producido por la autoconciencia del profeta Muhammad o sea producido posteriormente, digamos, esto lo que es la ciencia pues ya nos lo dirá algún día, lo que es la fe islámica no hay ninguna duda que la fe islámica considera que es Muhammad mismo el que ha predicado pues su autovenida y su carácter profético definitivo, en eso no hay ninguna duda. Entonces, lo que se da, digamos, es que esa comunidad que debía ver al principio a Muhammad como un preprofeta, digamos que está preparando las condiciones para que descienda Jesús, en un momento dado hará que considera a Muhammad como el profeta definitivo, que da una legislación que va a alargarse durante largos siglos hasta una venida de Jesús, que ya no se considerará como inminente, sino que se desplazará hasta el fin de la historia, como muy lejana, que no sabemos cuándo, y entre ese momento, digamos, de la presencia de Muhammad y el fin de la historia, lo que hay que vivir es la ley islámica. O sea que ese Jesús que tendrá que venir no se sabe cuándo. Y ese Jesús vendrá, según la fe islámica, como súbdito discípulo de Muhammad. Y por tanto, en el corto periodo histórico que él está en la tierra, legislará según la ley islámica. O sea que en el momento que está Muhammad en vigor, hasta que llegue este Jesús, el que hace la ley, el que lleva la ley, el que es Jesús de alguna manera es Muhammad. Luego el que venga será un discípulo de este Muhammad, sí, que ya se ha convertido en una especie de Jesús de Nazaret. Bueno, se ha convertido en el referente de la comunidad islámica. De la comunidad islámica. Exacto, sí. ¿Qué piensan los musulmanes de los cristianos, padre? Bueno, igual que hay opiniones muy diversas de los cristianos hacia los musulmanes, pues también hay opiniones extremadamente diversas de los musulmanes hacia los cristianos. O sea, tenemos musulmanes que consideran que el cristianismo es un politeísmo, lo denuncian como politeísmo, especialmente los grupos más fundamentalistas consideran que el cristianismo es un politeísmo. O sea, entienden la Trinidad cristiana como si fuesen tres dioses distintos y lo condenan como politeísmo. Bien. Hay otros musulmanes que dicen, bueno, no lo llegamos a entender, qué es lo que quieren decir los cristianos, pero si ellos dicen que son monoteístas, pues vamos a llamarles monoteístas, aunque no entendemos qué es lo que quieren decir. Entonces, según una opción y otra, pues a los cristianos se les da un estatuto mayor de tolerancia o menor de tolerancia. Somos paganos. Para algunos musulmanes sí, digamos, para otros no. Para el Islam mayoritario, lo que es el Islam mayoritario, considera que el cristianismo es una religión también divina, una religión descendida del cielo, que los cristianos han tergiversado, comprenden mal, se han inventado la Trinidad, cuando a Jesús se le reveló pues un monoteísmo
catolicismo puro. Eso suele ser la comprensión normal que tiene el musulmán del cristiano. ¿Nosotros seríamos infieles, los católicos, los cristianos seríamos infieles para los musulmanes? Bueno, ¿Y eso nos llevaría a tener un pequeño problema entre ellos? Bueno, a ver, eso depende de cómo se interpreta el libro. Básicamente lo que habría que pensar es, el Corán hay que leerlo priorizando aquellos versículos en los cuales se subraya una amistad real o posible entre cristianos y musulmanes. A partir, por ejemplo, de ese versículo que dicen, verás cómo los más amigos de los musulmanes son aquellos que dicen, somos cristianos. O se dice, verás cómo entre ellos pues hay personas que no son altivas, orgullosas entre los sacerdotes. Palabras como al infiel ni agua, eso no se lee en ninguna parte. Bueno, hay lecturas que sacadas de contexto se pueden entender así, sin duda. Y ese es el problema, y es ahí donde se están fundamentando los grupos fundamentalistas. Aquí de lo que se trata es de hacer una lectura, y la lectura que hacen la buena gente islámica del Corán, que prioriza unas aleyas respecto a otras y que sobre todo interpreta los conflictos de los cuales el Corán son reflejo, conflictos bélicos, como conflictos producidos por enemistades y por guerras reales que ocurrían en aquel tiempo. Por tanto, todas las llamadas a la lucha o a la enemistad hacia los judíos o hacia algunos cristianos hay que entenderlas no como enemistad absoluta hacia judíos y cristianos, sino enemistad contra unos judíos concretos y unos cristianos concretos de aquel tiempo que ciertamente estaban enemistados con el profeta, pero no porque fuesen cristianos o no porque fuesen judíos. Quiero entender, padre, que algo se hizo mal desde la comunidad judío-cristiana en su momento, con 7 siglos de anticipación. Algo falló, porque si eso no hubiera fallado, hoy el Islam pertenecería a la comunidad judía o cristiana, una de las dos. No necesariamente, no necesariamente. Primero podemos pensar que Dios sopla, el Espíritu de Dios sopla donde quiere e inspira lo que quiere y donde quiere. Y después el éxito humano no es criterio evangélico. Porque si no, a Jesús no lo habrían matado en la cruz. O sea, desde ojos humanos, la vida de Jesús es un fracaso. Y podríamos decir, algo debió de hacer mal Jesús para acabar tan mal. Y sin embargo es lo contrario. Precisamente porque lo hizo tan bien, acabó tan mal. Precisamente porque denunció las injusticias de ese mundo no quiso recibirlo. Por eso el éxito humano de las religiones no necesariamente son criterios de verdad. Si no hubiera muerto Jesús en la cruz, entonces, padre, no tendríamos comunidad islámica. Bueno, a ver. Porque claro, si muere el Hijo de Dios... Bueno, lo que pasa es que los musulmanes no creen que Jesús hubiese muerto. Los musulmanes lo que creen es que Jesús en su pasión, en un momento dado, Dios lo salva y lo eleva al cielo como elevó a Enoc y a Elías. De manera como un carro de fuego que eleva a Elías. Bueno, pues algo similar creen los musulmanes, que Jesús fue arrebatado hacia el cielo y el que murió en la cruz fue alguien que se le parecía. Hay muchos musulmanes que piensan que quien murió en la cruz fue Judas, por ejemplo, y se le castigó, pues transformando su rostro como si se pareciese a Jesús, ¿vale? Por tanto, los musulmanes no creen que muriese Jesús. Los cristianos, pues sí, eso es como fundamental. Estudiar una religión como el Islam, ¿no? ¿Le ha chocado, le ha costado, le ha gustado? ¿Ha visto como una fe más cercana, más distante? Permítame la pregunta, ¿ha tenido algún problema de fe en un momento determinado porque ha dicho, quizás esto me llama un poco más? No lo sé, ¿eh? Todo aquel que tenga algo que decir sobre Dios me interesa. Por tanto, me interesa un musulmán, me interesa un bahá'í, me interesa un hindú, me interesa un budista, me interesa cualquier persona que me diga, oye, yo tengo algo que decir sobre Dios, yo tengo una experiencia que quizás te sirve. Bueno, pues yo quiero hablar con él, porque eso me va a interpelar, eso me va a ayudar también, ¿no? Por supuesto, estudiando la fe islámica, eso interpela, sin duda, eso interpela y también ayuda pues a reformular y a descubrir cosas de nuestra propia tradición que quizá teníamos olvidadas. De hecho, yo estoy francamente convencido que una cosa es Jesús y otra cosa es la comprensión que los cristianos tenemos de Jesús. Son dos cosas distintas. Una comprensión, no solamente comprensión teórica, sino vida práctica. En nuestra vida no vivimos al 100% lo que vivía Jesús y no lo comprendemos perfectamente. Bueno, pues hay gente que nos habla de Dios. Y precisamente como Jesús para un cristiano pues es el rostro de Dios en la tierra, pues hay gente que nos habla de Dios, nos habla de aspectos de Dios, que precisamente por eso, porque nos hablan de Dios, nos están hablando de Jesús. Y por eso
el hablar con un musulmán, con un budista, con un hindú, enriquece y a mí me cristianiza. Y me puede hacer descubrir elementos de Jesús que no los conocía, que los tenía olvidados o que simplemente me los hace descubrir. ¿Un Jesús nuevo, distinto? Claro, todos nos hacemos imágenes de Dios y también imágenes, en fin, de Jesús como Dios, y los musulmanes imágenes del Corán pues como palabra de Dios. Bien, el diálogo lo que permite es romper esas imágenes, por tanto nos obliga a no ser fundamentalistas, nos hace descubrir aspectos que no conocíamos. Le voy a poner un ejemplo, no de diálogo con el Islam, pero sí de diálogo pues con el mundo y de descubrimientos de Jesús que la historia cristiana pues los tenía desconocidos. Hoy no se puede ser cristiano diciendo Jesús es neutro respecto a la esclavitud, ¿vale? Y sin embargo, explícitamente no vemos en el Evangelio ninguna palabra de denuncia de la esclavitud. Y tenemos en el Nuevo Testamento una carta de San Pablo que no denuncia la esclavitud, simplemente le dice a Filemón, le dice, oye, tengo a Onésimo, se ha hecho cristiano, oye, trátalo, no como un esclavo, sino como si fuese yo mismo, ¿vale? Pero no denuncia la institución esclavitud como tal, le está diciendo, trátalo como si fuese yo mismo, por tanto, no le tratas como un cristiano, ¿vale? Bien, pero la esclavitud ha existido en la historia de Occidente, también en el mundo islámico, ha existido por todas partes, ¿no? Bien, hasta el siglo XIX. Bien, pero hoy en día no podemos decir que el Evangelio sea neutro respecto a la esclavitud. ¿Qué ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado es que en el siglo XIX el cristianismo descubre un valor que no estaba explícito en el Evangelio. Y sin embargo, hoy en día no puede decir que no estuviese en el Evangelio. Lo que pasa es que está implícito. ¿Y cómo lo ha descubierto? Lo ha descubierto pues dialogando con la realidad, viendo la brutalidad que significa tener hombres y mujeres esclavos, conociendo la realidad especialmente africana y descubriendo que son personas que tienen alma, personas con tanta dignidad como las personas blancas. En ese diálogo les ha permitido descubrir cosas como que ellos tienen tanta dignidad como nosotros y por tanto la esclavitud va contra los derechos humanos y por lo tanto si Jesús es el ideal de persona humana, Jesús tiene que estar en contra de la esclavitud. Bien, todo ese proceso de relectura evangélica de elementos que no están explícitos en el Evangelio pero sí necesariamente se tienen que considerar como implícitos, pues es algo que hemos descubierto en diálogo con la realidad, ¿vale? Pues el diálogo con la religión también nos hace descubrir elementos que están en el origen y sin embargo, pues eso, o estaban implícitos o estaban olvidados. Por ejemplo, claro, todo en la época de las cruzadas, etcétera. Bien, esto se consideraba como válido en un tiempo, pero toda esa etapa olvidó el pacifismo radical de Jesús. Con ese diálogo nosotros podemos decir, oye, pero si Jesús era un pacifista radical, no solamente poniendo la otra mejilla, sino diciendo, no podemos reaccionar violentamente ni siquiera a los ataques. Y por tanto, incluso nos pone en una situación delicada sobre temas de defensa armada, legitimidad de los ejércitos, cosas de estas, El mismo cristianismo. Pero es una recuperación del cristianismo originario. Pensemos que en el primer cristianismo estaba prohibido pertenecer al ejército. O sea, un cristiano no podía ser soldado en el origen. Ahí hay una crítica de los ejércitos brutal, también porque el soldado tenía que hacer unos actos de adoración del César, ¿vale? Por varias razones, ¿no? Bien, pues ahí hay unos descubrimientos que hemos ido haciendo a lo largo del siglo XX del pacifismo radical de Jesús y sin embargo que se olvidó en un periodo de la historia. El diálogo nos hace bien. ¿Ha redescubierto entonces usted al Jesús, el Cristo, Padre? Sin duda. La figura de Jesús para mí ahora ha tomado una relevancia, ciertos elementos aún más que importante. Antes. Sí. Pensemos que hay elementos de Jesús que los tenemos tan oídos que ni siquiera prestamos atención. Es como una imagen blanca sobre una pared blanca. Bueno, no le prestamos atención e incluso lo olvidamos y ya ni siquiera nos sorprende. En cambio, si ponemos esa imagen blanca, lo ponemos sobre un fondo de un color distinto, que sería otra religión, y digo, pues esto no me había dado cuenta de la especificidad cristiana sobre este elemento, sobre esto otro. Como siempre, Padre Jaume Flaquer, muchísimas gracias. Es un verdadero placer hablar con usted y tenerlo en este programa. El placer es mío, ciertamente. Gracias, buenas noches.